Senadora Cabal, la empresa que usted hace mención es la empresa que organizó las dos elecciones de Álvaro Uribe Vélez. Tiene la palabra el senador Gustavo Petro. Gracias, señora presidenta. Yo fui destituido por un procurador fascista, el señor Ordóñez, e inicié una lucha jurídica nacional, internacional, porque consideré que si un procurador burlaba el voto popular, se rompía la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución. Y en esos procesos judiciales vencí. Tanto la justicia en su máxima instancia administrativa, el Consejo de Estado, como la multilateral de la que hace parte Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo muy famoso, me dieron la razón. La Convención Americana prohíbe taxativamente que un funcionario administrativo vulnere los derechos fundamentales a elegir y ser elegido. Los regímenes que hacen eso, como el del vecino país, son dictaduras, son tiranías. Cuando un miembro del Ejecutivo o administrativo vulnera el derecho a elegir y a ser elegido, no estamos en una democracia, estamos en una dictadura. La sentencia de la Corte Interamericana restableciendo la Convención Americana en Colombia, así lo dijo. La Procuraduría no puede vulnerar el derecho a elegir y ser elegido, no puede destituir ni transitoria ni permanentemente funcionarios de elección popular. ¿Qué ha pasado entonces con lo que sucedió ayer? ¿Por qué después de una sentencia tan clara, un funcionario del Estado colombiano, que no es poder judicial, ha destituido un alcalde de elección popular? No hay ninguna razón valedera, ni en la Constitución colombiana, ni en la ley, ni en la Convención Americana. Lo que ha hecho esa funcionaria es romper la Convención Americana de Derechos Humanos. Por una razón: las elecciones. Querer gobernar la segunda ciudad del país en manos del uribismo, que no le concedió ese triunfo el voto popular, para tratar de ganar las elecciones presidenciales. Es una ruptura del Estado de Derecho. No hay ninguna base legal para hacerlo. Ya viene presentándose consecutivamente por parte del gobierno actual la ruptura de la Constitución. Lo hicieron con la abolición de la Ley de Garantías con ayuda de varios de los presentes. Se robaron el erario para comprar votos y dañar las elecciones parlamentarias con un fraude electoral. La Corte Constitucional les dijo que habían cometido una enorme ruptura de la Constitución y ordenó la devolución de los recursos. Aquí ya el presidente Duque demostró que no gobierna con la Constitución, que es sedicioso respecto a ella. Luego hicieron pronunciar políticamente a un general de la República, al cual está prohibido explícitamente en la Constitución participar no solo en debates electorales, sino políticos. No pasó nada,
las armas de la nación, las politizaron con peligro absoluto para la estabilidad democrática del país. Luego, por omisión, no actuaron contra una actividad de extorsión generalizada de la mafia en Colombia. Después de que se habían aliado con ella, y lo digo con nombre propio, el Ñeñe pertenecía a esa estructura, recibieron dineros de él, compraron votos con él, se hicieron elegir con él, y después de que quisieron ocultar la verdad a partir de la extradición, se quedaron quietos, dejando a millones de personas bajo el terror. Senador, tiene un minuto más. Bajo el terror de una organización mafiosa, buscando el cambio de las conductas electorales que no les son favorables. Y ahora, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos, usando una funcionaria de bolsillo del presidente, que ya había estado incursa en la masacre de presos de la cárcel Modelo, que ya había hecho aprobar una ley sin las mayorías del Senado de la República en la Comisión Primera, porque quitó los votos a partir de procesos investigativos que abrió en las vísperas de la aprobación de esa ley. Rota la Convención Americana, ha destituido un funcionario, el de la segunda ciudad de Colombia, rompiendo esa Convención Americana. El gobierno nacional está desesperado porque su candidato... Claro, senador, un minuto más. Termino, presidente. No suben las encuestas, pero la víctima es la Constitución, es la ley. Yo invito al Centro Democrático a que no la rompa, a que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico, que es respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Si ganan ustedes, los aplaudimos. Si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley. Jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros. Se trata de acabar la violencia y de abrir la democracia. Permitan la diferencia. Cuando destituyen al alcalde, lo que están demostrando, y termino con esto, es que no saben gobernar con la diferencia y quieren eliminarla. Eliminación física, eliminación moral, eliminación política. Gracias, senador. Vamos a aprovechar que logramos ya el... No, tranquilos, yo tengo acá toda la lista, pero vamos a hacer la aprobación del orden del día y todo. Y se los daré, querido senador. No nos exaltemos, acá hay espacio para todos. Señor secretario, por favor, informe el quórum registrado. Señora Presidenta, ya se registra el quórum decisorio. Damos inicio a la sesión plenaria del 11 de mayo de 2022. Señor secretario, vamos a dar lectura al orden del día y ya continuamos con todas las... Nos quedan inscritos 2, 4, 6 senadores que habían pedido la palabra. Señora Presidenta, el orden del día para hoy, miércoles 11 de mayo del 2022, es el siguiente. Primero, llamado a lista, registro electrónico de los honorables senadores y senadoras. Segundo, anuncio de proyectos. Tercero, consideración y aprobación de actas. Cuarto, votación de proyectos de ley o acto legislativo. Quinto, lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate. Sexto, lo que propongan los honorables senadores. Séptimo, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señora Presidenta. Someto a consideración de la plenaria el orden del día leído. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la plenaria. Ha sido aprobado, señora Presidenta, el orden del día.
Señor secretario, antes de pasar al siguiente punto, vamos a continuar con las intervenciones. Este es el orden de los inscritos. Los senadores María Fernanda Cabal, Julián Gallo, Santiago Valencia, Alexander López, Carlos Felipe Mejía y Roy Barreras. Hasta ahí vamos. El senador Juan Felipe Lemus también ha pedido la palabra, señora presidenta. Perfecto. Senadora María Fernanda Cabal. Gracias, presidente. Yo me he detenido a pensar en todas las circunstancias de estos últimos meses y la verdad es que como ciudadana de un país tan conflictivo como Colombia, estoy viendo que en este momento no solo la violencia está exacerbada en ciertas regiones, se dice que para beneficiar a un candidato, que se les obliga a votar, a algunos a quedarse encerrados si notan que no son de su inclinación política y a otras a bajarlos a punta de fusil como se hizo tantas veces en Colombia, incluso antes del acuerdo de paz. Pero más grave aún, cuando se tenía una confianza en una entidad como la registraduría relativa, hoy prácticamente se perdió y no entiendo cómo en el Congreso y en el gobierno se gesta una reclamación que nos garantice transparencia electoral. Es demasiado grave que en el mes de febrero el candidato Petro se reuniera en Madrid con 2 altos funcionarios de Indra, que además se ganaron una licitación amañada, porque ahí tienen un funcionario en la registraduría que es el doctor Campo Valera, que venía de trabajar en Indra y nunca declaró que tenía un impedimento y ayudó a confeccionar los pliegos para que nadie más pudiera competirle a Indra. 1 billón de pesos de los colombianos. ¿Por qué se reúnen altos funcionarios de Indra con el candidato Gustavo Petro? ¿Qué tal que se hubieran reunido con cualquier otro candidato? Qué escándalo, ¿no? Pero no, a la izquierda y a la extrema izquierda, en su impunidad perversa, todo se les perdona. Pobres los ciudadanos de Colombia, que lo que estamos viendo es que estas elecciones se las van a robar y el fraude lo tienen listo no solo con la plata del narcotráfico, sino con el control que tienen hoy en la registraduría. Y vamos más allá, señora presidente. ¿Cómo así que este funcionario, además de haber trabajado en Indra, empresa estatal española, trabajó también en Thomas Gregg & Son? Thomas Gregg & Son, empresa que en los 12 últimos años se ha ganado todas las contrataciones multimillonarias de la registraduría y es de los hermanos Bautista, abiertamente en campaña a favor de Gustavo Petro. ¿Cómo es posible que Thomas Gregg & Son tuviera como miembro de su junta directiva a Juan Manuel Santos hasta el 2006, en que fue nombrado ministro de Defensa durante el gobierno del presidente Uribe? ¿Cómo es posible que Thomas Gregg & Son haya tenido la contratación más multimillonaria desde que llegó Santos al poder del 2010 al 2018? ¿Y eso no nos inquieta? Un funcionario que ha trabajado con los dueños de la registraduría, que son los señores Bautista. Eso no es garantía en ningún Estado de Derecho. Eso debería prender las alarmas de Colombia y del mundo. Y aquí invito al gobierno del presidente Duque a conminar a la transparencia, que no haya una auditoría, que hayan 2, que sean en tiempo real, porque nos van a robar las elecciones. Gracias, presidente. A usted, senadora. Tiene la palabra el senador Julián Gallo. Gracias, presidenta. No deja de ser curioso de escuchar cómo el partido de gobierno que se consideraba eterno en el poder comienza a expresar semejante nerviosismo al ver que, como consecuencia del descalabro al que han llevado al país, las inmensas mayorías comienzan a mirar para otro lado buscando alternativas. Y esa nostalgia del poder y de la guerra que siempre les ha servido para hacerse reelegir comienza a expresarse en varias de las intervenciones que acaban de hacer aquí los integrantes de esa bancada de gobierno, hablando a boca llena del narcotráfico
como si el país hoy en día no supiera de dónde han sacado sus aliados, en qué dineros y en qué recursos ilícitos se han alimentado para hacerse elegir, reelegir y aspirarían a seguir gobernando, pero se equivocan, señores y señoras del Centro Democrático. Esa hipocresía que ustedes expresan aquí comienza a desvanecerse, porque hoy en día lo muestran las encuestas, las movilizaciones, los resultados recientes electorales. El pueblo colombiano ha comenzado a despertar y estoy seguro que se va a sacudir de esos más de 200 años de dominación de unas élites que no han tenido escrúpulos para aliarse con todo tipo de criminales, como el Ñeñe, como Otoniel, al cual extraditaron buscando que no revelaran sus secretos, o como parece que hicieron recientemente con otro prisionero que desaparecieron de la cárcel Picota cuando comenzaban a contar verdades que vinculan no solamente a algunos sectores y altos mandos de las Fuerzas Armadas, sino a integrantes de esos grupos políticos y de esas élites económicas que hipócritamente hablan y rasgan vestiduras sobre el narcotráfico, cuando la verdad es que se han alimentado de él, han vivido de él. En este propio recinto se atrevieron aquí hace algunos años a traer a las cabezas del narcoparamilitarismo y hoy en día se rasgan las vestiduras porque nos ven a nosotros aquí sentados con el reconocimiento del Estado, de este propio Congreso que ratificó el acuerdo de paz y de la comunidad internacional, en el reconocimiento de que quienes protagonizamos el alzamiento armado tenemos el carácter de delincuentes políticos y no de criminales comunes, como muchos de los senadores, incluido un expresidente que le tocó renunciar a su investidura para tratar de evadir la justicia, porque sus delitos jamás podrán ser contemplados como delitos políticos, sino como delitos comunes, y por eso tienen que buscar amparo tratando de evadir la justicia. No, señores y señoras del Centro Democrático, reconozcan que lo que está sucediendo no lo van a poder detener, aún llevándose por delante la propia institucionalidad, la Constitución de Colombia. En este país están soplando vientos de cambio y ustedes no los van a poder atajar, a menos que quieran incentivar. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Santiago Valencia. Gracias, señora Presidenta. Un saludo para usted y para todos los compañeros. Señora Presidenta, lo que acabamos de escuchar del senador Gustavo Petro no es salir en defensa de un alcalde. Él salió en defensa de un jefe de debate. Salió en defensa de su jefe de debate. Dice incluso que la procuradora quiere acabar con la competencia, con la supuesta competencia nuestra. Senador Petro, es que el alcalde no debería estar haciendo política a nombre ni en favor suyo. El que está rompiendo el Estado de Derecho es usted y su alcalde jefe político. Y lo que usted acaba de decir lo demuestra. Es la ruptura de la Constitución y el abuso del poder por parte de un alcalde que utiliza recursos públicos para hacerle campaña a un candidato presidencial. Y no mienta, senador, aquí no hay una destitución, aquí hay una suspensión, que la decisión de la Corte Interamericana que usted llama habla de destitución y dice que solo puede ser por un funcionario judicial, pero no le quita la capacidad a la Procuraduría de suspender a un funcionario corrupto como el alcalde Gustavo Petro por 3 meses, prorrogables por 3 meses más, para evitar el daño institucional y constitucional que comete un alcalde que está haciendo política abiertamente en favor de un candidato de izquierda. Pero además le cuento otros casitos de su alcalde. Casi acaba con EPM diciendo que había corrupción en Hidroituango, lo cual no ha sido comprobado, solamente para sacar el empresariado antioqueño, que también es su enemigo y que también usted quiere acabar si llega a la presidencia, para acabar así con la productividad y la capacidad productiva de nuestro país, en ese socialismo del siglo XXI que usted
ha promovido desde que era asesor económico del presidente Chávez. Pero además hay denuncias de aparentes coimas del hermano pidiendo coimas en supuestos comisión de delitos para hacer obras públicas como vivienda de interés social en Medellín. Y qué hablar del presupuesto de Buen Comienzo, el más alto en la historia de Medellín, con los peores índices de ejecución, además liderado por la primera dama de Medellín, la que anda con su señora haciéndole campaña en la ciudad de Medellín, también con denuncias de corrupción, y eso sin hablar del Jardín Botánico, y sin hablar de la ESU y de otros casos de supuesta corrupción del alcalde Quintero. Pero además el alcalde Quintero sí ha participado en política, mostró el voto por usted en la consulta del pacto histórico, envía a su esposa a hacerle campaña con su señora por todo Medellín, hace renunciar a todos sus secretarios para irle a hacerle campaña en todas las comunas, y además también hay denuncias de utilización de buses de la alcaldía de Medellín o con logos de la alcaldía de Medellín para llevarlos a sus manifestaciones políticas y públicas. Y usted, y yo lo escribí en estos días, usted está actuando o se cree el rey Midas criollo, y usted cree que todo lo que toca lo vuelve ex guerrillero, ex paramilitar, ex corrupto, ex bandido. Y no, señor, usted lo que tiene es un pacto criminal, y el que está rompiendo el Estado de Derecho y la Constitución y la institucionalidad es usted. Bien suspendido el alcalde Quintero, bien suspendido un alcalde que ha sido nefasto para la ciudad de Medellín y para Colombia. Gracias, señora presidenta. A usted, senador, tiene la palabra el senador Alexander López. Bueno, muchas gracias, presidenta, por concedernos el uso de la palabra. Pero de verdad, la forma como el gobierno del presidente Iván Duque, un sector de la institucionalidad del país y un grupo importante de dirigentes políticos en Colombia, pues hoy debo advertirle al país, pero también al mundo entero, están llevando a Colombia a la destrucción colectiva, no solo de lo poco que queda de democracia en Colombia, sino también que están llevando el país a un verdadero desastre social, económico, y por qué no decirlo, están buscando que en Colombia se imponga el caos. Aquí viene el Centro Democrático a plantearnos que primero va a haber un fraude, y hay que decirle al pueblo colombiano que lo que ha mandado por tradición en nuestro país y la forma como han destruido la Constitución del 91 y la democracia y el Estado Social de Derecho, pues determina que el procurador o la procuradora que hoy tenemos fue impuesta por las mayorías de este Congreso que hoy gobiernan a Colombia. Lo mismo ocurrió con el fiscal general de la Nación, que en muchos de los casos ha convertido esa entidad que debe ser autónoma e independiente del poder político del país en un aparato policivo que persigue a opositores que de manera abierta nos hemos presentado en este país con toda la legitimidad. Pero además de eso tienen el control del Consejo Nacional Electoral, que tiene 9 miembros, y 8 de los consejeros del Consejo Nacional Electoral hacen parte de los partidos de gobierno. Y como si fuera poco, el registrador actual de Colombia, que es el que tiene que garantizar los procesos electorales en el país, también hace parte de la elección y de los mecanismos torticeros, a mi juicio, para elegir un registrador que hoy es un registrador del gobierno del presidente Iván Duque. Entonces tienen el control absolutamente de toda la institucionalidad en este país, y los que estamos cometiendo el fraude son quienes hemos estado en oposición toda la vida. No. Yo creo que el desespero, el miedo y el pánico que tienen no los puede llevar a destruir más este país de donde lo tienen.
En Colombia se roban 50 billones de pesos al año. Y no lo dice la oposición, lo dice la OCDE. Y 50 billones que no propiamente los coge la oposición, 50 billones que salen de los recursos públicos de los ciudadanos que no tienen acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al bienestar. 50 billones que salen de la forma criminal como han gobernado este país históricamente. Y hoy, cuando después de múltiples esfuerzos de miles de hombres y mujeres asesinados en Colombia, especialmente lideresas sociales y líderes sociales que han sido asesinados por defender el territorio, por enfrentar la corrupción, por luchar contra estas formas criminales de gobierno, hoy somos nosotros quienes hemos estado en oposición en este país toda la vida los responsables de este caos. No pueden seguir engañando a Colombia y al mundo. O sea, Colombia ya conoce y ya sabe. Un minuto más, senador. Colombia y el mundo ya sabe quiénes se roban los dineros de los ciudadanos. Lo hicieron con la ley de garantías. La desmontaron, 17 billones, que no sabemos dónde están, autorizados por el presidente Iván Duque. El país sabe que el Ñeñe Hernández, mafioso criminal, fue quien financió y compró votos para elegir al presidente Iván Duque. Y ahora resulta pues que los aliados somos nosotros. Los procesos y las condenas están en los despachos judiciales de políticos tradicionales que han apoyado estos gobiernos, condenados por vínculos con el paramilitarismo y con el narcotráfico. Y entonces somos nosotros. No. Yo creo que el país ya sabe esto. ¿Cuál es el temor que tienen? Que entre un gobierno progresista y alternativo y destape la corrupción, destape todo el daño que le han hecho a este país. Pues claro que eso va a pasar en Colombia. A lo que le tienen miedo en el país es a que se descubra todo lo que se ha hecho en Colombia con los dineros y los recursos públicos, lo que se ha hecho con el Estado. Pues claro que un gobierno decente tiene que llegar, ¿sí?, a descubrir todos esos hechos dolosos que hoy le causan tanto dolor y le causan tanto miedo a nuestro pueblo. Pues con el miedo y con el dolor que puedan tener, hemos jugado limpio y estamos jugando limpio. Y vamos a ganar en primera vuelta con Gustavo Petro como presidente de Colombia y Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia. Y claro que vamos a cumplir y acatar la Constitución en todas sus letras, como no lo han hecho quienes han gobernado a Colombia. Porque nosotros sí le apostamos a la paz y a la democracia y a la vida como una forma de reconstruir este país. Y no a la manera de criminalizar la protesta social o de criminalizar a los opositores como ha ocurrido en Colombia. Y yo hoy, presidenta, reclamo garantías a este Congreso y al Estado colombiano para proteger la vida de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que hoy se encuentra bajo amenaza y en grave riesgo por pruebas contundentes que se han entregado a la Fiscalía y a los demás entes de control de cómo se pretende en Colombia asesinar al candidato Gustavo Petro, que hoy encabeza las encuestas. Debo esto, señora presidenta, para que esta solicitud que hago el día de hoy se... Gracias, senador. Por favor, 10 segundos. Para que esta solicitud que estoy haciendo en la plenaria del Senado escale a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia y también a las Naciones Unidas. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Carlos Felipe Mejía. Gracias, señora presidenta. La gran tragedia de este país, señor Petro, es que pasamos del año 2013 de 43.000 hectáreas a casi 300.000 hoy. Y con una capacidad de producción que seguramente se ha duplicado o triplicado. Eso es lo que ustedes defienden, el narcotráfico en este país, y son sus aliados. Aliados que usted mismo ha reconocido, porque mandó a su hermano y mandó a Piedad Córdoba, quién sabe a cuántos más, a negociar con ellos a la picota, el pacto de la picota, con criminales, con terroristas, con narcotraficantes, con paramilitares. Pero no contento con ello,
le ofrece una JEP a los mafiosos de este país. Y también salió en estos días a decirle a los paramilitares de Colombia que usted les iba a dar una segunda oportunidad. Es usted, señor Gustavo Petro, el que tiene una alianza con la mafia, con el narcotráfico y con la criminalidad de este país. Y venir usted aquí a echarse un discurso de defensa de la institucionalidad por la destitución del alcalde Quintero en Medellín, diciendo que esto es una dictadura, la suspensión de Quintero, pues eso sí es una vergüenza venido de usted. Usted que defiende la dictadura cubana, que lleva aguantando hambre 62 años a ese pueblo. Usted que defiende a Ortega, que se apropió de ese país y encarceló a todos los opositores. Usted que es el gran amigote del extinto expresidente Hugo Chávez y que tiene una alianza con Nicolás Maduro, con el narcotráfico y con el comunismo internacional. Bien pueda engañar al pueblo colombiano, que es lo que ha hecho, pero no nosotros en este Congreso, que lo hemos tenido que padecer a usted con los permanentes discursos de engaño para distorsionar la realidad. Es usted el jefe de la criminalidad de este país si llega a ser presidente de Colombia, que espero que no sea. Eso es lo que usted representa para Colombia y será la destrucción de esta nación. La perversa alianza ideológica, su ideología comunista y su alianza con el narcotráfico y con la criminalidad colombiana. Los días más oscuros de la patria están por verse de llegar usted a la presidencia de Colombia. Espero que los colombianos tengan la sensatez de elegir bien y no entregarle este país al narcoestado que quiere usted volver a Colombia igual a como lo hizo en su momento aquí en Bogotá, cuando trajo usted a Hugo Chávez. Hicieron esa alianza para convertir estas naciones bolivarianas en la gran Cuba continental. Ojalá no ocurra, porque de todas maneras así lo favorezcan las encuestas, uno gana es cuando gana. Me preocupa mucho la alianza perversa que usted, señor Petro, tiene con la multinacional Indra y con el Registrador Nacional del Estado Civil. Gravísimo, porque no solo sería, no por la voluntad popular, sino por un acuerdo, como bien lo decía la senadora María Fernanda Cabal, y como denuncié yo ayer aquí, el acuerdo que usted, el pacto histórico en cabeza suya, tiene con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y por eso las alarmas que hemos prendido con los organismos de control, para que le den garantías al pueblo colombiano que estas elecciones serán transparentes, no como fueron las del Congreso, que, oh sorpresa, terminaron favoreciéndolo a usted, señor Petro. Es usted el que tiene la alianza con la criminalidad colombiana e internacional. Gracias, señora presidenta. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Roy Barreras y se alista el senador Lemos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero primero resaltar lo más positivo que he escuchado en esta mañana, luego plagada de insultos, de delirios, de estertores del monstruo malherido. Lo positivo, acabo de escucharlo de usted, senador Gustavo Petro. En una elección la más polarizada de la historia reciente. Hace 4 años tuvimos, señores senadores del Centro Democrático, las elecciones más pacíficas de la historia. Hace 4 años el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, le entregó el gobierno a ustedes, a la oposición, y cada colombiano sabe que se lo entregó de manera tranquila, pacífica e institucional, como hacen los estadistas responsables. Hoy, 4 años después, tenemos el escenario de elecciones más violento en los últimos 20 años, como ha clamado la Conferencia Episcopal Colombiana y como saben y ven los colombianos con dolor. Y esa violencia y ese dolor nace de las expresiones violentas en este recinto que intentan desconocer el fundamento trascendental de cualquier democracia, que es la transición pacífica del poder. Por eso, cuando usted ha dicho, senador Gustavo Petro, ahora, con generosidad, viniendo de un hombre que lleva
20 puntos por encima a su siguiente opositor. Te he dicho de paso, yo estaría preocupado de ser el segundo porque el tercero, un candidato de Santander, lo va a alcanzar al paso que van. Pero desde esa cumbre de las encuestas inalcanzable, usted sin embargo ha tenido el talante institucional de decir, y abro comillas, y ustedes lo escucharon, en aras de la paz de este país, de la reconciliación, sepan ustedes que el gobierno que haremos no perseguirá a nadie. Y sepan ustedes, ha dicho Gustavo Petro hace unos minutos, que si ustedes ganan les aplaudimos. Y si nosotros ganamos, comprométanse a una transición pacífica, institucional, responsable, como la que tuvimos hace 4 años. Creo que ese mensaje es un mensaje, les quiero contar, que no solo en público, sino en privado nosotros construimos todos los días. Esta mañana, senador Gustavo Petro, tuvimos un desayuno con el expresidente del Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero. No creo que ninguno de ustedes se atreva a decir que el expresidente del Estado español es un narcoterrorista o alguno de esos calificativos. Es una institución en Europa y en España. ¿Y saben de qué hablamos? ¿Saben qué se propuso? Un minuto más, senador. Deme 2, presidenta. Solamente a través del diálogo se construye la paz y que hay que hacer un diálogo con ustedes cuando sean oposición y que hay que hacer un diálogo con el uribismo. Ese es el mensaje correcto en esta hora. Senadora María Fernanda Cabal, son los gobiernos corruptos los que se roban las elecciones. Son los gobiernos corruptos los que hacen fraude. Dígame un solo ejemplo en la historia en que la oposición arrinconada, debilitada, asesinada, amenazada, haga fraude. Los fraudes los hacen los gobiernos que cooptan el poder, los gobiernos que además se dejaron penetrar de la mafia, lo saben los colombianos, desde el Ñeñe hasta Matamba. Ese sí que es un narcoestado. Pero para eso está la JEP, para que podamos construir escenarios de verdad, como el que con honor y con valor los militares responsables de crímenes de lesa humanidad le reconocieron al mundo, senador Mejía, a usted también, como asesinaban civiles, como falsos positivos. Y nosotros creemos que esa tradición democrática tiene que respetarse. Usted ha dicho a los colombianos una cosa, que hay una empresa, me alegra mucho, de las que mi intención es que el debate se prolongue, porque cada vez que el monstruo balbucea, senador Mejía, para que replique, usted nos tenía acostumbrados a discursos más elocuentes, hoy lo he visto balbuceante, pero me parece interesante. Mire, senadora Cabal, senadora... Senador Roy, último minuto, por favor, tenemos muchísimos inscritos. Senadora Cabal, la empresa que usted hace mención es la empresa que organizó las 2 elecciones de Álvaro Uribe Vélez y fue la empresa que organizó el plebiscito que ustedes ganaron. Así que no le venga a decir a los colombianos que esa empresa que lleva 48 o 50 años haciendo su papel en todos los gobiernos es una aliada de la izquierda radical. Nadie se lo cree, senador Santiago Valencia, para que usted me mencione. Su opinión merece mejores escenarios. Usted no puede caer en la injuria y la calumnia. Aquí el único pacto criminal es el de Ñeñe y el de Matamba. El único pacto criminal es el del Clan del Golfo, que se tomó medio país ante la pasividad del gobierno de Iván Duque. Y ese pacto criminal es el que van a derrotar los colombianos que quieren cambio. Sí, tranquilo, senador, no hay necesidad de gritar. Vamos a llevar esto en calma y con respeto. Tiene la réplica el senador Carlos Felipe Mejía y continúa esperando el senador Lemos. No, cortico, presidenta, es que
hacía mucho tiempo no teníamos el agrado de escuchar al profundo e inteligentísimo y sobrado senador Roy Barreras, que es la mano derecha de Gustavo Petro, este que se ha paseado por todos los gobiernos independientes de las ideologías con tal de que le garanticen su tajada, que es lo que le va a pasar con Petro. Bueno, si es que Petro gana, yo espero que no, pero oiga, senador Roy Barreras, no venga a echarse discursos de transparencia, usted que no ha respondido por los escándalos de Caprecom, de Salucop y de las EPS que usted ha tenido tanto que ver con esa cosa. ¿Cómo le parece el escándalo de la ESAP? Toda la corrupción, los 3.000 millones que encontraron en ese apartamento en Cali de su propiedad y que nunca dio explicaciones. A usted que no sé por qué, usted no da un brinco donde hagan lo que yo he propuesto aquí muchas veces, y es que le investiguen hasta el último centavo a todos los que tenemos cargos públicos y que empiecen conmigo y que sigan con usted. Usted no da un brinco, lo que pasa es que a usted no lo tocan. Usted tiene esa inmunidad que tienen Petro, Santos y algunos de este país, entre los que está usted y Benedetti, que no los tocan. Ustedes son intocables de la justicia colombiana. Yo no sé qué es lo que tienen y qué es lo que hacen, pero no venga aquí a engañar a este Congreso, que puede que usted engañe al pueblo como engaña a Petro, pero aquí en el Congreso nos lo conocemos a usted al pie de la letra. No dé discursos de transparencia que no le quedan, como no le quedan a Petro dar discursos disque contra dictaduras, cuando lo que defiende Petro es un modelo dictatorial, comunista, narcotraficante para Colombia. Gracias, señora presidenta. Bueno, vean en lo que va a derivar esto. Entonces, la réplica de la réplica. ¿A usted? Yo no lo oí, sí lo yo. No, pero vea, yo les pido. Yo sé que hace mucho tiempo no nos reuníamos. Yo sé que estamos en medio de una campaña presidencial, pero les pido, para que podamos todos intervenir, acá hay una lista inmensa. Traten de no hacer mención de los senadores para que no proceda la réplica y todos tengan la oportunidad de hablar como no lo hacíamos desde tiempo atrás. Vamos a concederle la réplica al senador Benedetti, pero es que réplica de réplica no hay, senador Roy. No es una réplica, ¿qué? Él hizo una réplica a su mención. Bueno, no vamos a dejar desordenar esto. Tiene la palabra el senador Benedetti para la réplica. Le ruego que no mencione a los demás senadores, por favor, para que pueda hablar el senador Lemos y todos los demás inscritos. Presidenta, regáleme, presidenta. ¿Quién me habla? Benedetti, yo estoy inscrito para hablar. Sí. O sea que este no es mi turno para hablar. No, esta es su réplica. Esta de es mi réplica. 3 minutos sin adición de tiempo porque réplica. Doctor Mejía, hace unos días salió un fallo de la Corte Suprema en la que dice que yo no tengo ningún incremento patrimonial, que no tengo nada que ver con Odebrecht y todo lo demás. Es para que usted me saque de ese discurso tonto y pendejo propio de usted. Yo quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 100 senadores, 108 creo yo, hasta de su partido, de que usted está ante el tipo más bruto de este Congreso de la República. No es el tipo más bruto que usted. No se ha leído un libro, habla todo el día huevonadas, cosas tontas, que el castrochavismo, o sea, se murió Chávez y Castro, se murieron y usted sigue hablando de esa huevonada. Póngase las pilas, que por seguir hablando de esa pendejada, tu narcotráfico va de segundo a 20 puntos, de que la gente ya no le come cuento a eso. Entonces era para decirle que mientras que usted habla con el hígado, porque no creo que tenga cerebro ni neuronas, lo único que le quiero decir, señor presidente, yo hablo es con fallos. Usted siempre habla con cosas tontas. Y nunca se le olvide que si hace una encuesta de cuál es el senador más bruto que hay aquí, es usted. Ustedes verán en un país tan impactado por la violencia, tan impactado por la violencia, ¿qué ejemplo damos desde este recinto? La verdad, quisiéramos
quisiéramos que se dé un gran debate hoy, pero por favor, todos con calma. Senador Macías, por favor. Ha pedido réplica el senador Santiago Valencia por mención que le hizo el senador Roy. Por mención. Gracias, señora Ha pedido presidenta. réplica, perdón, la senadora María Fernanda, y ha pedido réplica el senador Petro. Pero ¿qué hago, senador Lemos? ¿Qué hago? Tiene prelación por ley quinta la réplica. Vamos a dar réplicas lo más corto posible, por favor, dentro del reglamento. Senador Santiago Valencia. Presidenta, muy corto y en tono menor. Senador Valencia, un segundo, moción de orden del senador Lemos. Generalmente, presidenta, yo no me enojo. Este micrófono siempre lo he utilizado para plantear mis discusiones sobre argumentos. La personalización de la política, que aquí ambos sectores están haciendo, no solamente pone en ridículo el ejercicio de este Senado de la República ya bien golpeado en la opinión, sino que nos hace quedar a todos como unos tontos. No siga usted permitiendo ese abuso a esta dignidad senatorial. Por favor, aplique la ley quinta y no de réplicas, y permítame decir lo que quería decir. Muchas gracias, presidente. Claro que sí, senador, tiene toda la razón. No hemos concedido réplica de réplica. Y también hemos hecho un llamado a que los colombianos no presencien un espectáculo tan deprimente como el que estamos dándoles hoy. El respeto con la misma institución, porque acá algunos se divierten mucho haciendo este tipo de intervenciones, pero créanme que desde afuera no se ve de esa manera. Les pido mesura, vamos a dar estas últimas dos réplicas y vamos a continuar con los inscritos. Tiene la palabra la senadora, al senador Santiago Valencia para su réplica. No, muy corto, senadora, y gracias, y sin referirme a ningún compañero para evitar el tema, pero reiterarme en lo del pacto criminal. Es que voy a recordar algunos apoyos del pacto histórico. Empecemos por uno que ellos mismos denominaron como corrupto, no nosotros. Ellos le dijeron a Alfonso Prada que era un corrupto. Hoy el rey Midas Criollo lo tocó y ya dejó de ser senador corrupto. Santiago, qué pena con usted. A eso La hace referencia. réplica es para referirse a Claro. lo que lo han señalado. Entonces, por favor, no vamos a seguir ampliando los señalamientos, sino lo que le afecta a usted directamente. Claro, presidente, es que el senador Roy hizo referencia a mi nombre y me mencionó porque yo dije que allá había un pacto criminal y él dijo que yo estaba mintiendo porque no lo había. Yo tengo que reiterar que hay un pacto criminal diciendo quiénes hacen parte del pacto criminal. Esa es mi réplica, sin referirme a nadie más. Entonces, allá está el señor Prada, que ellos decían que era un corrupto y parece que ya no lo es. Están las FARC, que no han pagado por sus crímenes. Están los paras, porque ya hasta el señor Carlos Castaño salió a apoyar al señor Petro. Están los hermanos Moreno, a quien el hermano del candidato estaba visitando en La Picota. Está la señora Piedad Córdoba, a quien ellos tuvieron que retirar de la campaña por los escándalos que les estaban viniendo. De manera que aquí lo que hay es ciudadanía, gente buena, emprendedora y con ganas de salir adelante, y allá hay un verdadero pacto, un pacto criminal disfrazado de perdón social. Gracias, presidente. A usted, senador, tiene la palabra la senadora María Fernanda Cabal para la réplica. Pues se refirió el senador a mí hablando de las elecciones, de Indra, de quienes se habían robado las elecciones. Aquí hay que hacer memoria, porque que no se nos olvide, primero, ¿en cuántos partidos militó el senador Barreras? Cuando estaba de bargallerista decía que había que expropiarle a Petro, yo no sé qué, la candidatura. Pero en fin, ese es problema de él, que le gusta brincar como los gatos, tristemente cayendo siempre de pie, que es lo que pasa en este país.
También hay que recordar que en el 2010 Juan Manuel Santos fue presidente gracias al presidente Uribe y al mejor gobierno de los últimos 100 años de Colombia, porque nos devolvió patria, que nos la habían arrebatado. Porque si no, Santos no hubiera sido presidente ni de la Junta del Edificio. Y en el 2014 se reelige con la plata de una multinacional llamada Odebrecht. Por todos lados cantaron los testimonios como el de Esteban Moreno, que decía nunca había visto tanta plata y tantos escoltas. Y Santos impune, con su abogado defensor Prada, que hoy funge de jefe de debate de Gustavo Petro. Entonces, Indra es una empresa que no es confiable hoy. Indra es una empresa estatal española, sí, donde gobierna el Partido Socialista Obrero Español, con Rodríguez Zapatero, que viene a hacerle visitas al candidato Petro para que lance su romanticismo, ¿cómo es? La vida amorosa del candidato. Todo esto es parte de la misma pantomima, pero esto no nos importa. Indra va a poner en jaque el futuro de la libertad de todos los colombianos y no estamos haciendo nada. Entonces, senador, sí se robaron las elecciones en el 2014 con la plata de Odebrecht. Tiene la palabra el senador Petro por 3 minutos para réplica. Perdón, senador Lemos, qué pena con usted, enseguida ya va. Si es por el tiempo que me han mencionado, creo que sería más, pero tratemos de hacerles una pregunta, y es si se respeta la justicia colombiana o no, que está en la base del Estado Social de Derecho. Ustedes pueden mencionar muchos nombres, incluso las fundaciones de la Iglesia Católica Alemana, que son las que fueron a la cárcel, e insultarla. Después rezan, el que peca y reza dicen que empatan, pero están insultando a la Iglesia Católica Alemana y a las iglesias evangélicas noruegas, diciendo que han hecho un pacto criminal. Yo creo que sí, en Colombia existe un pacto criminal. Y no voy a mencionar nombres de gente que no ha sido condenada. Y por eso les digo si respetan la justicia. Porque una de mis principales actividades en 20 años de vida parlamentaria fue descubrir el pacto criminal. Investigué durante 7 años a mis colegas y a otros funcionarios del Estado y encontré que efectivamente el 35% del Senado de la República, haciendo leyes, al mismo tiempo ordenaba asesinatos. No en el pasado, sino al mismo tiempo que hacía leyes, ordenaba asesinatos y masacres sobre sus propios electores. ¿Qué es eso? Un pacto criminal. ¿Por qué lo hacían? Porque de esa manera se hacían reelegir. Se robaban el dinero del Estado, compraban votos y la eficacia de la compra de votos se rellenaba con los ejércitos privados del narcotráfico aterrorizando a sus propios electores. Una mafia política, un régimen de corrupción. ¿Esto que acabo de decir es mentiras? No. Todos fueron condenados por la justicia colombiana. No sindicados, no nombrados por la prensa o por la oposición, condenados por la justicia colombiana. Si el 35% del Senado fue condenado por la justicia colombiana por ser gestores de asesinatos, ¿qué es lo que hay en el Estado colombiano? ¿Cuál es su podredumbre? ¿Cuál es la profundidad del pacto criminal? Resultó que todos ellos, todos. No estamos dando adicional a la réplica, senador Petro. Más adelante, si quiere, vuelvo y lo registro. Senador Lemos. Deje que termine, presidenta.
Senador Lemos. ¿Me sancionarán por aplaudir? Presidenta, yo... ¿Me sancionarán por aplaudir? Senador Lemos, tiene el uso de la palabra. Decían en mi pueblo que no se puede celebrar hasta el final del partido, que no les vaya a pasar a esos que hacen fiesta antes de lograr los objetivos y los resultados. Pero no quiero yo, señora presidenta, hacer lo que aquí he criticado, seguir ayudando desde estas curules a ahondar la polarización que hay hoy en el país, promovida desde este Senado de la República. Ahorita me vi en la necesidad de responder a una acusación que hiciera quien se acaba de ir de la plenaria a las mayorías de este Congreso al señalarnos de haber actuado ilegalmente, violando la Constitución, para favorecer nuestras elecciones. Y hacía él alusión a la sentencia proferida por la Corte Constitucional, en la que en resumen plantea que este Congreso de Colombia rompió el principio de pesos y contrapesos al modificar una parte de la Ley de Garantías, que no toda la ley, que permitió la celebración de convenios interadministrativos entre el Estado y las entidades territoriales. Y como mi posición en este escenario siempre han sido los argumentos, y como jamás he asumido aquí una postura vergonzante frente a mis acciones y actuaciones en el seno de mi ejercicio como congresista de la República, entendí, tenía la necesidad y el deber de responder, pero ya se fue, y hablarle a un ausente no tiene sentido. Entonces lo que quiero hacer hoy es una reflexión pública para quienes ven estas plenarias y para quienes entienden que la manera de acabar al contradictor es atacándolo, vulnerando su condición personal. No se equivoquen más, porque eso es victimizar a quien está utilizando la indignación y la rabia de un sector amplio del pueblo colombiano como herramienta para llegar al poder en las próximas elecciones presidenciales. Que no nos pase a nosotros lo que le pasó al caballo con el ciervo y el cazador, como lo describe ese gran escritor Esopo en esa fábula que él hace muchos años planteó. Un caballo al que un ciervo ofendió, que podía galopar apreciado Werner libremente por la sabana, que podía a sus ansias hacer lo que quisiera, muerto de la rabia con ese ciervo que lo había insultado y que fue a perseguirlo para vengarse y no fue capaz, porque el ciervo era más hábil y más ágil. Se encontró un cazador en el camino y pues le dijo a ese cazador: ayúdeme a consumar esta venganza. Tengo un dolor y una rabia profunda, que es lo que le está pasando a mucha gente hoy en Colombia contra... Un minuto más, senador. Tengo una rabia profunda y quiero vengarme. El cazador le dijo a ese caballo libre que andaba a sus anchas que él podía ayudarle a consumar su venganza, pero que se tenía que dejar poner una brida y una silla y un freno. El caballo aceptó con la condición de que después lo soltara. Efectivamente el cazador lo montó, le puso el freno, cazaron al ciervo, lo mataron. Después el caballo, cuando quiso recobrar su libertad, el cazador le dijo: usted se convirtió en la herramienta más útil para lograr los propósitos. A este país y a la opinión en general le puede llegar a suceder eso, que por desquitarse contra el establecimiento voten por un cazador
que después convierte este país con las palabras de Santo Hoy en el peor caos de la historia de la República. Gracias, presidente. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Guillermo García Real, especialista, el senador Macías. Gracias, presidenta. Colegas. Bueno, muy brevemente voy a agregar alguna claridad sobre lo que explicó el senador Roy Barreras sobre el tema de las empresas o la empresa que en Colombia durante muchos años llevó adelante el tema del preconteo electoral. Hoy tiene el nombre de Indra, pero sabemos que detrás de ese logo empresarial están empresas como Thomas Gregg, y mencionó la senadora Cabal, la familia Bautista, la senadora Cabal, y que un miembro de la familia Bautista hace parte de la campaña de Gustavo Petro, supuestamente, según lo que menciona la doctora Cabal. Yo le quiero decir a la doctora Cabal, con el mayor de los respetos y tranquilidad, en voz baja, que puede ingresar a Google, que lo recomienda mucho a los buscadores, a los motores de búsqueda, y se da cuenta que el señor Bautista, José Fernando Bautista, que está en la campaña de Gustavo Petro, efectivamente, nada tiene que ver con el señor José Fernando Bautista de la empresa Indra. Es otra familia. José Fernando Bautista, que está con la campaña de Gustavo Petro, es Bautista Quintero de Cúcuta. Y la otra familia Bautista es Bautista Palacios, oriundas de Bogotá. Eso lo digo como para que afirmemos cosas ciertas, reales, y no descalifiquemos con desinformación, con desorientación, no para nosotros senadores que tenemos alguna facilidad de llevar a la información, sino a la gente que nos sigue en las redes o en la televisión. Quiere decir, más la argumentación del senador Roy Barreras, más esta, yo creo que esas observaciones de la senadora están fuera de lugar totalmente y no tiene ninguna razón para implicar dudas de que de alguna manera la campaña de Gustavo Petro tiene que ver con este tipo de empresas. Yo creo que el país lo estamos recibiendo o lo estamos observando hoy descuadernado. Colombia hoy, a mayo del 2022, descuadernado. Yo digo que en escombros morales y administrativos, a mayo del 2022. Además de lo que han afirmado sobre el tema de la alcaldía de Medellín, lo del Clan del Golfo, que no lo controla nadie, del general Zapatero, en fin, de la ley de garantías, del tema de los ñeñes, y en fin, yo puedo decir que lo del Putumayo, lo de Puerto Leguízamo, también es un tema que le adeuda en claridades el Estado y el gobierno nacional. Hoy la deuda pública, para hablar del tema económico, está en 172.000 millones de dólares, para hablar de temas económicos, muy por encima. Un minuto, senador. Yo no he pedido réplicas ni nada, ni mociones. A todos los senadores se les ha dado 3 minutos, mucho más del 50% del PIB. Eso es muy grave. Y lo analizan la gente de la Comisión Terceras y Cuartas a cada momento. Lo que le pasó al fiscal paraguayo ayer. El costo de la vida, el costo de los insumos agropecuarios. El mapa de conflictividad de hace 4 años y el mapa de conflictividad de hoy es totalmente adverso a los intereses de la tranquilidad de los colombianos. Y sobre el tema de narcotráfico que le hacen referencia, por esa visita del hermano en las condiciones explicadas a la picota de Gustavo Petro, le quiero decir lo siguiente: esas son especulaciones políticas, pero en temas de narcotráfico y de relaciones de gobierno y de funcionarios con narcotráfico, acá no hay ninguna decisión ni acusación formal. 30 segundos, senador. En cambio, las relaciones de este Congreso en el 35% del paramilitarismo de hace unos cuantos años
sí está basado en verdades y decisiones judiciales. Lo de los directores del gas, que eran cuotas de los narcotraficantes o generales de la República, entre esos dos generales, Buitrago y Santoyo, jefes de seguridad del Palacio, que fueron a confesar a los Estados Unidos. Esas son de... Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Ernesto Macías y se alista el senador Velasco. Gracias, presidenta. Yo lamento que el senador Petro se haya retirado. Pocas veces viene al Congreso. Vino, incendió la plenaria y se fue. Como también lamento, señora presidenta, lo que hemos visto hoy, escuchado, la prepotencia, la soberbia, un triunfalismo enfermizo que a veces produce hasta miedo. Aquí, y lamento porque le iba a decir al senador Petro que no le mienta más al país y a este Congreso sobre el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de julio de 2020. Ese fallo que él mencionó aquí, lo que hace es combinar al Estado colombiano a ajustar el ordenamiento respecto de la sanción disciplinaria y la inhabilidad. El fallo nunca se refirió a la suspensión, que es el caso de la suspensión provisional de 2 alcaldes que venían interviniendo en política. De tal manera que no se le mienta a Colombia más con ese tema, porque la Procuraduría, la Procuradora sí tiene competencia para suspender, como lo hizo, a 2 alcaldes. Y entonces nos invita el senador Petro a que hagamos un pacto para respetar la Constitución. Y lo que viene haciendo es precisamente irrespetar la Constitución, no cumplir con la Constitución y a incentivar la desobediencia frente a las instituciones que están operando. Yo diría que la Procuraduría se demoró demasiado en esa decisión que tomó ayer, pero la decisión la toma dentro de su competencia y ya será la discusión jurídica que terminará con que sí tenía o no razón la señora Procuradora en suspender a los 2 alcaldes, porque aquí se refieren solamente a uno y hablan inclusive hasta de golpe de Estado, le llaman golpe de Estado a la suspensión del alcalde de Medellín, más no al de Ibagué. Entonces, que no nos vengan a dar lecciones o invitarnos dizque a firmar un pacto por el respeto a la Constitución cuando nunca la han respetado. Habla de fraude. Oído a esto, el mismo senador Petro desde antes de las elecciones de Congreso se anticipaba hablando de un fraude. Nosotros hemos dicho generosamente que hubo unos errores graves. 1 minuto más, senador Macías. Al senador Petro le dio 6 minutos en su intervención, señora presidenta. 6 minutos contabilizados. No es cierto y si quiere lo verificamos. Lo verificamos, Macías. Señora presidenta. No, y con, no es cierto y acá la respeto y tanto cariño le tengo. A mí me extraña muchísimo ver cómo cuando preside una mujer todos empiezan a agredir y atacar. En cambio, cuando está el presidente, silencio y respaldo. Yo les pido respeto también por esta presidencia que ha sido ecuánime y le ha dado condiciones idénticas a todos. Continúe, senador Macías. No, presidenta, con el aprecio, el cariño que yo le tengo, yo no le puedo aceptar eso, que porque usted es mujer estamos pidiendo más tiempo. No, señora, lo hemos hecho cuando presiden. Hombre, no lleve a esos extremos, señora presidenta, y así pierda yo el minuto que me ha dado, pero yo tengo que dejarle claro esto, no lo lleve a esos extremos, por favor, que no es así, y usted sabe el respeto que le tenemos, personalmente el respeto que yo le tengo a usted y a todas las mujeres, no lo lleve a eso porque no es así, eso no es así.
Y señora presidenta, en los segundos que no sé cuántos me queden, tengo que decir, senador, los gobiernos corruptos son los que se roban la plata de la salud. No tengo más tiempo para decir más cosas. Esos son los gobiernos corruptos. Y los pactos corruptos son los que estamos viendo hoy, lo que está viendo el país. Lastimosamente, para el país es lo que está ocurriendo. Y me agrada que ustedes hayan vuelto al Congreso a sesionar. Lastimosamente han venido a incendiar esta plenaria, pero estamos dispuestos a responder en lo que nos toque y como nos toque, señor senador Roy Barreras. Gracias, señora presidenta, y le reitero mi respeto y nunca vuelva, por favor, Usted sabe, a insinuar senador eso. Macías, que el cariño y el respeto es mutuo. Tiene la palabra el senador Velasco y se alista el senador Benedetti. Mil gracias, presidenta. Yo llamo a la tranquilidad y a que nos escuchemos. Cuando dejamos que la rabia, el desespero termine influenciando nuestro discurso, decimos cosas de las cuales luego nos arrepentimos o incluso vamos a recibir algunos grasejos. Mi buen amigo Santiago, y todos los escucharon, dijo en esta plenaria que Carlos Castaño había adherido a Gustavo Petro. Supongo que lo hizo a través de Ouija o quisiera saber qué medium sirvió para recibir esa adhesión. María Fernanda habló de los Bautista, dueños de Thomas Greckenson, y Guillermo ya hizo la claridad. No confunda a un Bautista rico de Bogotá con un hombre que ha querido hacer una carrera pública desde Cúcuta. La chequera es bastante diferente. Entre otras cosas, doctora María Fernanda, valdría la pena que averiguáramos ese Bautista, no el de Cúcuta, el de Bogotá, cuándo inició su empresa y con qué presidente tenía una relación muy cercana que le sirvió de alguna manera para ir escalando en la vida comercial. Mira, aquí se habló de pacto criminal y se habló de las adhesiones del paramilitarismo a un compañero que ha sido compañero nuestro en el Senado, en comisión hace muchos años, Gustavo Petro. Y yo quiero recordar algo, señores senadores colombianos. Ahí, en ese atril, Gustavo Petro hizo tal vez los debates más fuertes que se han hecho en Colombia contra el paramilitarismo. Y eso le generó muchas dificultades, problemas que se metieron con su familia, con su propia vida. Tratar de decirle hoy a los colombianos que Gustavo Petro va a ganar la presidencia porque ha hecho un pacto con los paramilitares suena a desespero. Y seguir hablando del castrochavismo y de una cantidad de fantasmas que bien lo definió el actual presidente de los Estados Unidos diciendo, hombre, no se metan con esas estupideces, es querer sembrar un temor en los colombianos. Y los colombianos ya no tienen miedo a los fantasmas. ¿Saben a qué tienen miedo los colombianos, mi querido Alexander? A quedarse sin empleo. Un minuto más, senador Velasco. Con su proverbial generosidad, que yo sí se la reconozco. Le tiene miedo a quedarse sin empleo, a que no lo atiendan en un hospital, a que el agüita que está en la quebrada se la contaminen. Son otros miedos, y esos otros miedos los está enfrentando Gustavo Petro. Ya los colombianos no tienen miedo a fantasmas. Gustavo Petro habla de calentamiento global, habla de cambiar el modelo económico, habla de cambiar el modelo de atención en salud, y por eso es que crece y crece y crece con las encuestas. Si ustedes siguen buscando el mismo coco, no solo caerán en las encuestas, sino que el resultado electoral será desastroso. Espero que esta no sea la última sesión de un gran senador que ha sido Gustavo Petro. Yo lo quiero seguir escuchando aquí mientras los colombianos lo hacen su presidente.
Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Benedetti, que no se encuentra en el recinto. Tiene la palabra el senador Gabriel Velasco, y se prepara el senador Rodrigo Lara. Muchas gracias, presidenta. Un senador nos dijo que la oposición no era responsable de lo que había pasado en el país porque no habían gobernado y que por eso ellos eran la opción que se merecía Colombia. Pero la verdad, volvemos a entrar a argumentos falaces y a mentiras y a engaños. Pero ¿cómo van a decir que no han gobernado? ¿Cuántos años gobernaron Bogotá? ¿16? Hay un alcalde detenido, uno destituido, que no cumplió con lo que prometió, no cumplió con las obras en infraestructura escolar, con la vivienda para los más pobres, y compró carros chatarra para la basura. Hoy la ciudad está llena de inseguridad y con dificultades grandes de movilidad. Medellín, acabaron con EPM. Hoy tenemos más que un alcalde, un influencer. Y hay una serie muy importante de cuestionamientos éticos. Y la otra ciudad que han gobernado, mi ciudad, Cali. En la primera administración se despacharon el estadio, las megaobras. En esta administración contrataron al alumbrado público de 11.000 millones de pesos en plena pandemia en vez de invertirlo en los más necesitados. Hicieron una feria virtual por 11.000 millones de pesos más. En Cali está cooptada. Nunca condenó a los violentos que saquearon, quemaron y vandalizaron la ciudad. ¿Cómo que no han gobernado? Colombianos, no se dejen engañar. La oposición se ha gobernado y ha gobernado mal. Muchas gracias, presidenta. A usted, senador, tiene la palabra el senador Rodrigo Lara y se prepara el senador Jorge Robledo. Gracias, presidenta. Bueno, Colombia está enfrentando uno de sus elecciones y de sus procesos electorales más peligrosos y más explosivos de nuestra historia. Por varias razones, pero me voy a concentrar en dos sobre las que quiero llamar particularmente la atención. En primer lugar, Colombia, de manera impávida, viene de presenciar lo que fue el sitio, el secuestro y la toma mafiosa y delincuencial de 11 departamentos del país. Toma que se sintió con particular severidad en los departamentos de Córdoba, Sucre, en el Bajo Cauca, Antioqueño y en Urabá. Una toma que secuestró a millones de compatriotas. Una violencia que se ejerció contra los más pobres y los más débiles. Familias enteras que no podían salir de sus casas, con clínicas cerradas, con la basura que se acumulaba. Madres que no podían salir a comprar la comida de sus hijos. Clínicas sin oxígeno y policías y soldados asesinados inermes. Pero lo más perturbador aquí, señora presidenta y colegas, fue la pasividad y la reacción tardía del gobierno nacional. El presidente de la República solo se dignó a salir a pronunciarse el sábado en la noche, cuando estos delincuentes ya habían anunciado que levantaban el paro a las 6 de la tarde del día domingo. 3 días. El gobierno silencioso, impávido, permitió que millones de colombianos fueran humillados y aterrorizados con un clima de terror por unos delincuentes, por unos mafiosos. Y esa pasividad, señora presidenta, nos recuerda los peores capítulos de la historia de Colombia y de la historia de otros países. Nos recuerdan los capítulos del fascismo como método político y electoral. Nos recuerda la pasividad de los gobiernos conservadores en los años 50 cuando asesinaban los chulavitas a los liberales. Pero nos recuerda también que el fascismo como método político consiste en permitir
o en mirar para otro lado cuando delincuentes de manera organizada se encargan de crear un clima de terror en regiones enteras para fracturar la capacidad de organización colectiva y política de una sociedad. Y ese terror se ve acompañado con la violencia quirúrgica, como la llamaban los fascistas italianos. Asesina al sindicalista obrero agrícola, asesine al comerciante judío, asesine al líder social o asesine al dirigente político. Pero nada de esto puede funcionar sin la paz. Un minuto, senador. Gracias. Y la pasividad y la inacción de un gobierno, que fue lo que ocurrió acá. Todo esto produce efectos electorales. Y por último, y le ruego que me regale otro minuto porque me voy a referir a la registraduría, señora presidenta. No podemos obviar el riesgo inmenso que existe hoy por la falta de confianza y legitimidad que sienten los colombianos hacia la organización electoral del país. Y existe una máxima política, un aforismo en la historia política del mundo. Y es que cuando un gobierno habla de fraude es porque lo piensa cometer. Son los gobiernos los que cometen fraudes. Y aquí no nos digamos mentiras. Todos hemos visto y hemos presenciado y conocemos la cercanía del señor registrador con el gobierno nacional. ¿Qué es esto de que el gobierno viene públicamente a fustigar con sus amigos al registrador, mientras que en privado lo sostiene y se mueve 30 segundos, senador. para que la rama judicial no lo suspenda? ¿Qué logran con ese propósito? Someterlo, arrodillarlo y ponerle la pistola en la sien de los órganos de control. Por eso hoy el responsable de que este país no se nos incendie es el gobierno nacional, garantizando elecciones transparentes. No olvidemos los capítulos de nuestra historia reciente y contemporánea. Este país se incendió con el mayor estallido social desde el Bogotazo por la simple presentación de una reforma tributaria. Y este país vivió en 1948 el segundo Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Jorge Robledo y se prepara el senador Temístocles Ortega. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, yo el próximo 20 de julio, mis estimados colegas, voy a completar 20 años de estar en esta corporación. 20 años. Probablemente uno de los más veteranos. Y tengo que decirles con franqueza, señora presidencia, que no recuerdo que haya habido una agresividad verbal más dura que a la que acabo de oír en buena parte de las intervenciones anteriores. Yo no recuerdo eso en el Senado de la República. Hoy hubo una especial violencia verbal en no pocas de las intervenciones, Y entonces aquí me corresponde recordarles que este es tal vez el país de América, y puede ser uno de los del mundo que tiene una tradición más larga de violencia política. Buena parte del siglo XIX, matanza entre liberales y conservadores. Buena parte del siglo XX, matanza entre liberales y conservadores. Después la violencia de origen guerrillero, que es una violencia larga y que todavía por lo menos en algún sector se mantiene. Después el paramilitarismo, o al mismo tiempo, como quieran, el paramilitarismo con todos sus horrores. Y todo esto calentado con los inmensos recursos del narcotráfico. Ese es el país en el que estamos. Ese es el país en el que estamos, y al país al que se le acaba de hablar, repito, con una virulencia verbal que a mí me preocupa, y es a eso a lo que quiero referir. Al mismo tiempo, el debate político en Colombia se viene calentando y las condiciones de la gente vienen calentando la vida del país, porque el hambre, el desempleo, la pobreza, la corrupción, la ladronera que se ha tomado a Colombia tiene irritado también a este país. Y estamos entonces en plena campaña electoral en este escenario. Entonces yo los invito a los colegas a reflexionar. ¿Se va a mantener este tono? Esto que aquí probablemente es solo violencia verbal, ¿no se puede volver en la calle violencia física? Si el contradictor es una especie de ser infrahumano, digno de todo tipo de epítetos, ¿por qué no proceder físicamente contra esos contradictores? Les dejo esa reflexión. ¿Qué va a pasar con el resultado? O sea, si la presidencia no la gana Sergio Fajardo, ¿las otras partes se van a reconocer el triunfo del otro? ¿Eso va a suceder así? ¿Esa tranquilidad lo tenemos?
O sea que al otro, que es el peor de los indeseables, según dice, se ha definido aquí, se le va a reconocer que gane la presidencia de la República. Y si esos reconocimientos no se dan, ¿qué le pasa a la vida de un país como este? Les dejo estas reflexiones, colegas, porque este tipo de límites son los que yo escucho hoy que se vienen sobrepasando. Y a eso súmenle la violencia de las redes, convertidas en proporciones muy grandes en auténticas cloacas para agredir mediante el anonimato, porque las redes son principalmente mecanismos de anónimos para agredir sin contemplaciones a todo el mundo. Yo les dejo simplemente esta reflexión: mantengamos el debate, sí, claro, hay que mantenerlo, con vehemencia, por supuesto, y con franqueza, etcétera, pero hay límites que los invito a que no sigan sobrepasando. Que después de que los monstruos se salen de las cajas en donde están depositados, volverlos a meter. Un minuto más, senador. A meter los monstruos que se salen de sus jaulas es una cosa bien complicada, y más, repito, con un país con la tradición que tiene Colombia, como lamentablemente la tiene. Muchísimas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el senador Temístocles Ortega y se prepara el senador Jorge Eduardo Londoño. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente porque la historia de este país es la historia de la violencia, en gran parte, la historia de la muerte, del dolor, de la tragedia. Se impone que uno hable aquí en estos momentos, en estas circunstancias, por la historia, por la tragedia que ha vivido este país. Porque si no fuera por eso, habría que estar más o menos tranquilos. Lo que se dice aquí no le importa al país. Los colombianos de La Guajira, del Amazonas, del Chocó, de Arauca, de Antioquia, del Valle del Cauca, de mi departamento del Cauca, no les importa lo que se diga aquí. Esta es la entidad que tiene el mayor desprestigio de Colombia. La gente no cree lo que se dice aquí. La gente se ríe de esto, se burla de esto. La gente vive otra realidad. Una realidad cruel, dolorosa. Aquí ya lo han señalado. De manera que no se agiten tanto. No se molesten tanto, no se recreen tanto, creyendo que lo que aquí están diciendo afuera es escuchado. El país está hastiado, el país está con asco de esto que pasa aquí, de esto que ha pasado aquí durante tantos años. Y por esa razón es que este país ya decidió. Solamente estamos a la espera de que pase el tiempo, unos pocos días, para que este país inicie una etapa de cambio, una etapa de transformación, una etapa para hacer realidad aquellas expresiones de la gente más humilde y más pobre de Colombia. Una etapa para intentar que todas y todos podamos vivir sabroso alguna vez en la vida. Expresiones que no son de acá, por supuesto. Acá hay expresiones de élite. Claro que también hay expresiones de ignorancia aquí, ¿no? Porque aquí hay demasiada ignorancia acumulada durante tanto tiempo y maldad también. De verdad que, señora presidenta, yo quería intervenir para decir eso. No se molesten tanto, no se apasionen tanto, no se agiten tanto. Gracias, senador. Un minuto más, me pensé que se había despedido. Mi querida y bella presidenta. De manera que este país ya decidió, amigas y amigos, nos guste o no, Gustavo Petro será el próximo presidente de Colombia,
Francia Márquez, una negra pobre y humilde, paisana nuestra, será la vicepresidenta y ahí empezará este país la posibilidad real de un cambio y de acabar con tanto horror y con tanta putrefacción como lo que hay aquí en este Congreso y en este país todo. Muchas gracias, presidenta. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Jorge Eduardo Londoño y se alista la senadora Paola Holguín. Gracias, presidenta. No, simplemente para hacer como algunas precisiones técnicas. El senador Gustavo Petro tiene razón cuando expresa que se ha desconocido la Convención Americana de Derechos Humanos con la decisión de la Procuraduría. Y hoy por hoy se habla del control de convencionalidad. Ese es un mecanismo que protege los derechos humanos y que tiene que ver con los precedentes que se den en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tratadista Rodrigo Primi expresa que sí se violó la Convención Americana de Derechos Humanos porque en el fallo al cual se ha hecho referencia tantas veces no se habla solamente de destitución o inhabilitación como allí se expresa, sino también de cualquier sanción. Y obviamente la suspensión es una sanción, y es una sanción que tiene diferentes implicaciones. Por otra parte, es increíble pensar que, como lo expresó la MOE, existan 207 reportes y que únicamente sean 2 o 3 los que se hayan tramitado en la Procuraduría. Finalmente, un dato que es bien interesante, y en eso también tiene razón el senador Petro. No ha existido un solo caso en el que la oposición haga fraude electoral. Por eso hacer referencia y prever que seguramente la oposición va a hacer un fraude, pues es algo que pertenece únicamente a una percepción de verdad bastante surrealista. Estas dos expresiones, presidenta, pues me parece que hay que tenerlas en cuenta. Sí se violó el control de convencionalidad y sí fue selectiva la decisión de la Procuraduría General de la Nación. Gracias, presidenta. A usted, senador. Tiene la palabra la senadora Paola Holguín y se alista el senador John Milton Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Aquí se ha dicho muchas cosas sobre el tema de Medellín. La primera reflexión que tenemos que hacer es sobre el fallo de la Corte Interamericana, porque no es cierto que quienes fuimos electos popularmente podamos estar por encima de la Constitución y la ley y no podamos ser investigados o sancionados por los organismos de control. Eso es falso. 2, tarde pero llegó una sanción necesaria contra un alcalde que está violando el artículo 48 del Código Disciplinario Único, de la ley, que es la ley 734 de 2002, que establece como falta gravísima la participación en actividades de partidos, movimientos y controversias políticas, y además es un delito para los servidores públicos contemplado en el artículo 422 del Código Penal. Quintero publicó en su cuenta de Twitter una foto tratando de inducir el voto cuando participó en la consulta en las elecciones a Congreso. Quintero, por denuncia del concejal Daniel Duque del Partido Verde, utilizó buses contratados por la alcaldía por más de 12.000 millones de pesos para transportar estudiantes, para ponerlos al servicio de la campaña de Gustavo Petro. Esa alcaldía también usó una pantalla de las electrónicas de Castilla, y mientras iba pasando los spots sobre la entrega de computadores por parte de la alcaldía, pasaba la imagen de Petro presidente y el pacto histórico. Petro y su Colón Quintero hablan de golpe de Estado. Aquí no hay ningún golpe de Estado.
Aquí hay unos entes de control tratando de aplicar lo que se le tiene que aplicar a cualquier colombiano, que es la Constitución y la ley. La propia Isabel Zuleta dice que Quintero hace parte del pacto histórico y no es gratuito que la gestora social salga a hacer abiertamente campaña a Petro y que 6 funcionarios del gabinete del alcalde hayan renunciado para ir a la campaña de Petro y que Juan David Duque, que fue el que creó las casas de Petro en Medellín, sea ahora el secretario privado del alcalde. Pruebas de sobra hay. Y miren, uno siente un dolor y es un peligro que se corre en la democracia hoy, y es la sinrazón que está dominando el debate político. Hoy pareciera que no funcionan ni los argumentos, ni el debate serio, ni la evidencia. Cuando aquí se hablaron de los pactos, los colombianos... Un minuto más, senadora Paola. Los colombianos vimos y escuchamos cómo miembros de una campaña entraban a negociar a las cárceles, cómo se ofrecía la JEP a los mafiosos, segunda oportunidad a los paramilitares o perdón social a los corruptos condenados. También vimos cómo se motivaron movilizaciones que después fueron usadas para la violencia, el vandalismo y el terrorismo, y cómo en medio del paro armado del Clan del Golfo por la extradición de Otoniel se presionaba en distintos municipios para que votaran por Petro. Por más que traten de disfrazar la verdad, aquí está la evidencia. Y aquí nadie va a estar por encima de la Constitución y la ley. Y por más que aquí traten de cantar victoria, la elección no se gana hasta que se gane. Y no se gana a través de encuestas, y no se gana a través de pactos con criminales, y no se gana a través de presiones, en paros armados. Las elecciones se ganan en la urna y con votos. Y finalmente desde aquí hacemos un llamado a la registraduría y a los órganos de control, porque lo que pasó en el proceso electoral de Congreso fue muy grave y los colombianos estamos esperando medidas para recuperar. 30 segundos, senador. Para recuperar la confianza en la institucionalidad a puertas de la elección presidencial. Gracias, presidente. Con gusto, senadora. Tiene la palabra el senador John Milton Rodríguez. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo fraternal para usted, para la mesa directiva y todos los colegas del Senado y todos los colombianos que nos acompañan en esta hora. Quiero hablar del tema de garantías en Colombia para el ejercicio democrático a la presidencia de la República el próximo 29 de mayo. Por un lado, era previsible que las estructuras criminales de Clan del Golfo reaccionaran frente a la efectiva y certera extradición de Otoniel. Lo que no nos puede volver a pasar, y nos ha pasado varias veces, es que por falta de inteligencia del Estado nos cojan también desprevenidos otra vez. No es algo puntual, no es un paro armado, es un ataque criminal y terrorista contra el pueblo colombiano, en especial contra la costa Caribe y contra el departamento de Antioquia. Y es necesario definitivamente fortalecer esa inteligencia del Estado, porque de lo contrario no estamos preparados para dar garantías dentro del 29 de mayo en caso de cualquier tipo de malestar frente a los resultados que se den ese día. Y yo sí quiero llamar la atención del gobierno nacional, porque es responsabilidad del gobierno dar esa garantía en el orden público. Segundo, el tema de las encuestas. Yo creo que Colombia no puede seguir siendo manipulado por los resultados de las encuestas. 1.200 personas de 60 municipios no pueden reemplazar la intención y la conciencia electoral de 38.8 millones de colombianos en los 32 departamentos en 1.103 municipios. Y peor aún, señora Presidente, y quiero decir esto desde la Casa de la Democracia, ¿cómo es posible que los debates de los grandes medios de comunicación se suscriban a los resultados de esas encuestas para hacer visibles a 4 candidatos y los demás
que estamos en el tarjetón no existimos para ellos. Yo creo que los medios de comunicación tienen unas licencias que el gobierno ha cedido, pero esas licencias que se han cedido les exige a ellos respetar la democracia, y con todo el respeto que todos me merecen, los medios de comunicación bogotanos, centralistas, nos han dejado invisibilizados de manera injusta, y eso no es garantía democrática. Yo represento como candidato presidencial grupos poblacionales que no se sienten identificados con ninguno de los 7 candidatos diferentes a esta candidatura, y no tenemos visibilización por esa rosca que hay en los medios de comunicación a favor de ciertas candidaturas presidenciales, y dejo constancia de protesta por esto. Gracias, senador. Tiene la palabra los 2 últimos senadores, porque vamos a pasar a anunciar los proyectos y a votación de proyectos. Tiene la palabra el senador Mario Castaño y se alista la senadora Mila Romero. Presidenta, gracias. Por una moción de orden para pedir verificación de quórum, por favor. Le daré la palabra a la senadora Mila y enseguida lo verificamos, porque tengo que hacer el anuncio de los proyectos para el martes. Senadora Mila. Gracias, señora Presidente. Aquí se han referido mucho al tema de la registraduría, y yo hoy quiero traer a colación unas cifras que me entregaron por derecho de petición desde la misma registraduría. El registrador, cuando salió a los medios, sencillamente culpó a los jurados de votación y que iba a cambiar el formulario de 14. Pero ahí no está la solución. Los jurados de votación, les voy a decir, por ejemplo, cómo seleccionaron esos jurados. Mientras a la Colombia Humana le tocaron 23.384 jurados, al Partido Liberal le correspondieron 2.582, al Centro Democrático 1.798, al Partido Conservador 6.371, al Partido de la U 4.797, a Cambio Radical 3.580, y reitero, a la Colombia Humana 23.384 jurados, y lo tengo la respuesta del derecho de petición que me entregó la registraduría. Si nosotros no le ponemos a esto un par en el camino, se van a robar las elecciones presidenciales. Gracias, señora presidenta. A usted, senadora. Señor secretario, por favor, anuncie los proyectos para la próxima sesión, recordando que en cumplimiento de la solicitud formulada por los partidos, por los senadores y voceros de la oposición, y de acuerdo al artículo 19 de la ley 1909, se anunciará el proyecto de ley solicitado por esta bancada de oposición 251 de 2021, Senado. Señor secretario, por favor. Sí, señora presidenta, precisamente la bancada de oposición, para el orden del día que le corresponde de acuerdo a la ley y el estatuto de oposición, ellos han propuesto al proyecto de ley número 251-2021 Senado, por medio del cual se apruebe el acuerdo regional de acceso a la información y la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018. Está publicado en la Gaceta 385 del 2022. Ese es el anuncio del proyecto de acuerdo a la ley del orden del día para el próximo martes.